Tienes un coche usado o seminuevo. Tu batería puede estar agotándose poco a poco cada día sin que te des cuenta. Y lo peor, una batería débil no solo es una molestia, sino que puede quemar el alternador, dañar el motor de arranque y dejarte completamente tirado, normalmente en el peor momento posible. Para que te hagas una idea, más de 7 millones de averías en carretera cada año se deben a baterías descargadas, y la mayoría se podrían haber evitado con un simple mantenimiento preventivo. Pero aquí va el secreto que utilizan los japoneses para que sus baterías duren más de 10 años. Un conjunto de hábitos sencillos, precisos y casi desconocidos para los conductores comunes. Y atención, al final revelaré un error que el 90% de los conductores cometen todas las mañanas y que está acabando con su batería sin que se den cuenta. Secreto japonés número 15. Deje de usar dispositivos electrónicos con el motor apagado. Los técnicos japoneses son claros. La batería sirve para arrancar, no para el ocio. Aún así, mucha gente se queda en el coche con el motor apagado, escuchando música, cargando el móvil o dejando las luces encendidas. Este hábito agota la carga y reduce drásticamente la vida útil de la batería. Está diseñada para proporcionar energía en ráfagas cortas, no para un consumo continuo. Cuando se ve obligada a mantener el sonido, la ventilación y los cargadores, las placas internas se desgastan, se produce sulfatación y la batería pierde capacidad. La regla japonesa es simple: motor apagado, consumo apagado. Cierre las puertas, apague el sonido y desconecte los accesorios. Si necesita energía durante mucho tiempo, encienda el motor o utilice una batería auxiliar. Esto evita el desgaste y puede prolongar la vida útil de la batería hasta 10 años. Secreto japonés número 14. Mantenga la batería firme y estable. Este es uno de los trucos más ignorados y uno de los que más baterías mata en todo el mundo. Una batería suelta vibra y esa vibración es un enemigo silencioso. Cada pequeño impacto sacude las placas internas de plomo, que terminan agrietándose o rompiéndose. ¿El resultado? La batería se corta y muere, a veces en menos de 6 meses, incluso siendo nueva. Los mecánicos japoneses siempre empiezan por ahí. Abren el capó y comprueban la firmeza de la batería. Tómela con ambas manos e intente moverla. Si se balancea, aunque sea solo un poco, ya es señal de que hay un problema. La batería debe estar nivelada, firme y sin holguras en la bandeja. Utilice la abrazadera y el tornillo correctos y apriete con una llave hasta que quede bien ajustado, pero sin forzar demasiado para no agrietar la carcasa. Si la bandeja está oxidada o torcida, límpiela y alinéela. Y si conduce por carreteras en mal estado, coloque una almohadilla de goma debajo. Esto absorbe las vibraciones y aumenta la vida útil hasta en un 30%. Nunca utilice trozos de madera, espuma o improvisaciones, ya que solo empeoran el problema. Ahora bien, los japoneses tienen otro secreto aún más poderoso, que se utiliza incluso en coches híbridos y de lujo. Secreto japonés número 13. Proteja la batería del calor con un escudo térmico. Todo el mundo culpa al frío de que las baterías se descarguen, pero el verdadero villano es el calor. Las altas temperaturas bajo el capó evaporan el electrolito, deforman las placas internas y cocinan la batería por dentro. El Consejo Internacional de Baterías advierte: el calor es la causa número 1 de fallos prematuros. En Japón, donde la eficiencia es casi una religión, muchos coches vienen de fábrica con protectores térmicos alrededor de la batería. Estas cubiertas, fabricadas en espuma o fibra de vidrio con revestimiento de aluminio, reducen la temperatura interna hasta 20 degramilacila, lo suficiente para duplicar la vida útil en regiones cálidas. Se pueden instalar fácilmente. Basta con envolver la batería con el aislante y fijarlo. Solo hay que tener cuidado de no cubrir las aberturas superiores, que sirven para la ventilación. Nunca utilice plástico, tela o improvisaciones, ya que retienen el calor y aceleran el daño. Este sencillo truco japonés es un escudo invisible contra el calor asesino de las ciudades. Pero todavía hay un error común que anula todo esto, y ocurre todas las mañanas sin que te des cuenta. Secreto japonés número 12. Elimina la corrosión y protege los terminales con grasa dieléctrica. Los ingenieros japoneses siguen una regla de oro. Una conexión sucia es energía perdida. Esa costra verdosa o blanca en los polos de la batería no solo es fea, sino que roba corriente eléctrica, fuerza el alternador y reduce la vida útil de la batería en años. La Asociación Automovilística Americana señala que la mayoría de las baterías agotadas que se cambian todavía están en buen estado. El verdadero problema son los terminales y cables corroídos. El mantenimiento japonés comienza con la limpieza. Con el coche apagado, utilice guantes y gafas protectoras. Retire primero el cable negativo y luego el positivo. Frote los polos con un cepillo metálico hasta que el metal brille.
Si observa grietas, holguras o hinchazones, sustituya el terminal. Es barato y esencial. Termine aplicando grasa dieléctrica. Crea una película protectora que impide la entrada de humedad y oxidación, manteniendo el flujo de energía estable incluso en climas severos. Y nunca ignore el cable de tierra. Un cable suelto o corroído puede provocar arranques lentos, luces débiles y fallos eléctricos misteriosos. Volver a apretar o cambiar este sencillo cable puede salvar todo el sistema de carga, una precaución básica en Japón, pero poco habitual en el resto del mundo. Secreto japonés número 11. Utilice un cargador inteligente de mantenimiento. Incluso parado, el coche consume energía. Dejar el coche parado durante semanas sin utilizarlo es una sentencia de muerte lenta. ¿Qué hacen los japoneses? Utilizan cargadores inteligentes de baja corriente, también llamados mantenedores de batería. A diferencia de los cargadores comunes, estos dispositivos escuchan la batería, controlan el voltaje y suministran solo lo necesario, sin sobrecargarla. Es como una nutrición controlada. Mantiene la batería 100% saludable sin desgaste. Marcas como C-Tech, Noco, Schumacher y Battery Tender son referentes en este método. Conecte el cable rojo al positivo, el negro al negativo, enchúfelo a la toma de corriente y deje que el mantenedor haga su trabajo. Si el coche va a estar parado durante mucho tiempo, instale un conector de liberación rápida, así evitará tener que manejar las pinzas cada vez. Pero atención, nunca lo conecte a baterías congeladas o cables dañados y evite los cargadores genéricos sin sistema de apagado automático. Este pequeño truco japonés evita la sulfatación, la causa número 1 de muerte prematura de las baterías. E incluso con la carga completa, puede fallar, si las conexiones están sucias, y eso es precisamente lo que resolverá el siguiente secreto. Secreto japonés número 10. Evite las descargas profundas y la baja carga. En Japón hay una regla de oro para quienes quieren que la batería dure más de una década. Nunca dejes que la tensión baje de 12 voltios. Cuando la carga baja demasiado, se forma una capa dura de sulfato en las placas internas, una especie de óxido eléctrico. A partir de 12,0 momento, el daño ya comienza. Por debajo de 11,5 vito, cada caída de este tipo roba meses de vida útil. ¿El error más común? Dejar las luces encendidas, forzar el arranque con el motor débil y luego conducir unos minutos pensando que el alternador lo recargará todo. No es así. El alternador mantiene la carga, pero no recupera una batería profundamente descargada. El método japonés es directo. Si el coche arranca con dificultad, deje de insistir. Utilice un cargador inteligente para restaurar la tensión hasta 12,6 bio. Y si su coche tiene un equipo de sonido potente, una sirena o accesorios de alto consumo, encienda el motor mientras los utiliza, de modo que sea el alternador el que suministre la energía y no la batería. La descarga profunda es un abuso. Mantenga la carga completa y la batería le recompensará con 10 años de vida útil fiable y silenciosa. Secreto japonés número 9. Evite los viajes cortos y permita la recarga completa. Este es uno de los errores más comunes y silenciosos que destruyen las baterías antes de tiempo. Hacer pequeños trayectos diarios de 5 o 10 minutos no da tiempo suficiente para que el alternador reponga la energía que consume el motor de arranque. Con el tiempo, la carga va disminuyendo hasta que aparece la sulfatación. Se forman cristales duros de sulfato en las placas internas, bloqueando el flujo eléctrico y asfixiando la batería por dentro. Consumer Reports lo refuerza. El alternador mantiene, no recupera, una batería débil. Por eso, los conductores japoneses siguen una sencilla costumbre. Al menos 1 o 2 veces por semana, conducen durante 20 o 30 minutos seguidos, preferiblemente por autopista. Este tiempo permite que el sistema eléctrico se estabilice y se recargue por completo. Quienes utilizan poco el coche pueden adoptar el método más eficaz de Japón, un cargador inteligente de mantenimiento semanal. Este realiza recargas suaves y evita la acumulación de sulfato, manteniendo la batería al 100% de su eficiencia. Al final, recuerde, los trayectos cortos agotan la batería, los largos la regeneran. Cargar es vivir, y quien entiende esto no conoce las averías eléctricas. Secreto japonés número 8. Mantenga el alternador y el regulador de voltaje en equilibrio. Este es el punto que diferencia el mantenimiento común del mantenimiento japonés de precisión. Mientras que muchos culpan a la batería por fallar prematuramente, los técnicos en Japón saben que el verdadero villano casi siempre es el alternador o el regulador de voltaje. Cuando el voltaje es bajo, la batería nunca se recarga completamente.
Cuando es demasiado alto, el calor interno cocina las placas y evapora el electrolito, destruyendo la batería por dentro. Ha habido casos de conductores que han quemado 2 baterías nuevas en pocas semanas, porque el alternador empujaba más de 15,5 voltios. La prueba japonesa es sencilla. Encienda el coche y mida la tensión en los polos con un multímetro. Lo ideal es entre 13,8 y 14,6 pita. Por debajo de 13,5 vito, el alternador está débil. Por encima de 15 vito, el regulador está fallando y eso es fatal. Esté atento a señales como chirridos metálicos, olor a goma quemada o luces AELT, GEN o el icono de la batería. Son alertas del sistema eléctrico pidiendo ayuda. Sin un alternador equilibrado, ninguna batería, ni siquiera la más avanzada japonesa, alcanza los 10 años de vida. Secreto japonés número 7. Elija la química adecuada para la batería y consiga la máxima durabilidad. En Japón hay una regla sencilla: la pieza adecuada en el lugar adecuado. No todas las baterías son iguales, y utilizar el tipo incorrecto reduce drásticamente su vida útil. Las baterías de plomo ácido comunes funcionan bien para los coches de uso diario, siempre que sean de marcas fiables como Delco, Bosch o Excite. Pero si el coche permanece parado durante largos periodos de tiempo, tiene un sistema de sonido potente, una grúa o componentes electrónicos pesados, lo ideal es una batería AGM, Absorbent Glass Mat, resistente a las vibraciones, a las descargas profundas y con recarga rápida. Aunque cuesta más, puede durar entre 8 y 10 años con un mantenimiento adecuado. Antes de cambiarla, consulte el manual y asegúrese de que sea compatible con el sistema. La batería es el corazón eléctrico del coche. Elija bien y le acompañará durante una década. Secreto japonés número 6. Mantenga la parte superior de la batería limpia y seca. Los ingenieros japoneses lo llaman la fuga invisible. Mientras que muchos solo se preocupan por la corrosión de los polos, pocos se dan cuenta de que la suciedad sobre la batería también roba energía. El polvo, el aceite y la humedad acumulados en la parte superior crean una vía conductora entre los polos, haciendo que la corriente se fuite incluso con el coche apagado. Esta pérdida lenta puede reducir medio voltio en una sola noche. La solución es simple y precisa. Con el motor apagado y guantes puestos, limpie la parte superior con agua tibia y bicarbonato de sodio usando un paño húmedo. No lo empape, solo quite la suciedad. Seque bien y mantenga las tapas de ventilación cerradas. Una batería limpia mantiene la carga estable y evita los microcortocircuitos, un hábito sencillo que los japoneses consideran parte esencial del mantenimiento preventivo. Secreto japonés número 5. Compruebe el estado de su batería una vez al año. Los mecánicos japoneses tienen una regla de oro: nunca espere a que la batería falle para descubrir si está débil. Muchos conductores piensan que, si el coche arranca, la batería está bien, pero eso es un error peligroso. Una batería puede arrancar normalmente y aún así estar muriéndose por dentro, con una capacidad reducida. Esto sobrecarga el motor de arranque, fuerza el alternador y en cuanto baja la temperatura, te quedas tirado. La Asociación Automovilística lo ha confirmado. Los problemas con la batería son la principal causa de llamadas de emergencia en las carreteras. Y la solución es sencilla: compruébela una vez al año. Empiece midiendo la tensión en reposo con un multímetro digital y el motor apagado. Una batería en buen estado debe marcar alrededor de 12,6 voltios. Entre 12,2 vito y 12,0 dB ya es señal de desgaste. Por debajo de eso, prepárese. El fin está cerca, pero el voltaje por sí solo no cuenta toda la historia. El secreto japonés está en la prueba de carga o conductancia, que revela el estado real de las celdas internas. Puede hacerlo en cualquier tienda de repuestos para automóviles, generalmente de forma gratuita, o comprar un comprobador portátil configurado para los amperios de arranque en frío de su batería. Si falla bajo carga, sustitúyala antes de quedarse en la calle con el capó abierto. Aproveche para mirar el código de fabricación grabado en la batería. Si tiene más de 5 años, vigílela de cerca. Guarde los resultados de las pruebas, ya que muestran la tendencia y permiten predecir el fallo antes de que se produzca. Pero recuerde, la batería es solo la mitad del sistema. De nada sirve una batería perfecta si lo que la alimenta está en mal estado. Secreto japonés número 4. Rellene las baterías inundadas con agua destilada. En Japón, esta práctica es común entre los mecánicos experimentados, pero casi olvidada en Occidente. Las baterías de plomo ácido inundadas pierden agua con el tiempo, especialmente en regiones cálidas. Cuando el nivel baja y las placas internas quedan expuestas, se secan, se agrietan y sufren una sulfatación acelerada, lo que acorta la vida útil de la batería. Esta precaución solo se aplica a las baterías con tapas extraíbles, conocidas como de servicio. Si la suya está sellada, no intente abrirla. Para las demás, el proceso es sencillo. Utilice guantes y gafas de protección.
Retire las tapas de las celdas y compruebe que las placas estén cubiertas de líquido. Rellene con agua destilada, nunca del grifo, hasta aproximadamente 1 centímetro por debajo del borde interno. A continuación, limpie las salpicaduras y recargue la batería. Este mantenimiento silencioso, como lo llaman los japoneses, puede duplicar la durabilidad de una batería común y garantizar hasta una década de funcionamiento fiable. Secreto japonés número 3. Mantenga la batería fría y sustitúyala de forma proactiva. Este es el secreto que hace que las baterías japonesas duren más de 10 años. El calor es el enemigo número 1 del plomo. Dentro del compartimento del motor, la temperatura puede alcanzar los 70 degrees Celsius, lo que evapora el electrolito, deforma las placas y reduce drásticamente la capacidad de la batería. Para evitarlo, aparque a la sombra siempre que sea posible y evite largos periodos de marcha lenta en días calurosos. Mantenga al día el sistema de refrigeración del motor, ya que también protege la batería. Algunos coches permiten reubicar la batería en el maletero, manteniéndola en un entorno más fresco y estable. Y aquí está el toque japonés. Sustitúyala antes de que falle. Cambiarla cada 6 o 7 años, aunque todavía funcione, es un mantenimiento inteligente y económico. Los mecánicos en Japón marcan la fecha de instalación para controlar su vida útil. Hazlo y despídete del clic seco de una batería agotada. Con cuidado y disciplina te acompañará fielmente durante más de una década, con la precisión y fiabilidad típicas de la ingeniería japonesa. Secreto japonés número 2. Utiliza un cargador inteligente después de una descarga profunda. Una batería descargada no está perdida, siempre y cuando se siga el proceso correcto. Cuando la tensión cae, se forman cristales de sulfato que bloquean el flujo de corriente y reducen la vida útil. El mayor error es intentar recargarla solo conduciendo. El alternador está diseñado para mantener la carga, no para revivir una batería débil. Forzarlo puede quemar el sistema eléctrico. El método japonés recomienda el uso de cargadores inteligentes con modo de recuperación. Con el motor apagado, conecte el cable rojo al polo positivo y el negro al negativo. Configure el tipo de batería y deje que el ciclo se complete sin prisas. Si está por debajo de 10 voltios, dé un impulso inicial con un cargador manual antes de utilizar el modo inteligente. Esta técnica, denominada recuperación paciente, restaura la batería de forma segura y preserva su eficiencia hasta 10 años. Secreto japonés número 1. Elimine los drenajes parásitos y los vampiros de energía. Incluso con el coche apagado, la batería sigue funcionando. El reloj, la alarma y la central electrónica consumen un poco de energía, pero el problema surge cuando algo consume mucho más de lo que debería. Esto se denomina drenaje parásito y es la causa de miles de baterías misteriosamente descargadas. ¿Y cuál es el principal culpable? Los accesorios paralelos, cámaras de salpicadero baratas, tiras de LED, equipos de sonido mal instalados e incluso ese cargador USB olvidado en el encendedor. Todos ellos siguen consumiendo energía las 24 horas del día. He visto a propietarios de coches cambiar 3 baterías en menos de un año, solo por un pequeño adaptador de 5 reales. El método japonés es sencillo: probar y aislar el problema. Con el coche apagado, desconecte el cable negativo de la batería y conecte un multímetro en serie, ajustado a amperaje. Un consumo normal es inferior a 50 miliamperios. Si es superior, vaya quitando los fusibles uno a uno. Cuando el número baje, habrá encontrado el circuito culpable. Si no quiere hacerlo en casa, llévelo a un taller y pida una prueba de drenaje parasitario. Es rápido, barato y puede salvar tanto la batería como el alternador. Una batería que se descarga repetidamente pierde hasta un 40% de su vida útil, y eso es suficiente para convertir una pieza de 5 años en una que muere en 1. E incluso si todo parece estar bien, hay una última prueba japonesa esencial para saber si la batería está realmente en buen estado. Ahora que conoce todos los secretos, es fácil entender por qué las baterías japonesas duran tanto. No es magia ni tecnología secreta, es mentalidad y disciplina. Mientras que en muchos países el conductor solo abre el capó cuando el coche falla, en Japón el cuidado es constante, preciso y casi ritualístico. Cada revisión, cada limpieza, cada minuto de atención cuenta. La diferencia está en los detalles. Los japoneses saben que la batería es el corazón eléctrico del coche y tratan este componente con el mismo respeto que se le da a un motor. La mantienen firme, limpia, fría y con conexiones impecables. Utilizan cargadores inteligentes, evitan descargas profundas y realizan recorridos suficientes para garantizar una recarga completa. No esperan a que surja el problema, actúan antes.
Por eso, en los talleres japoneses no es raro encontrar baterías que funcionan perfectamente después de 9, 10 o incluso 12 años de uso. No duran más por suerte, sino porque se controla cada detalle: temperatura, vibración, carga y limpieza. Esa es la esencia del mantenimiento japonés: precisión y constancia. Mientras que muchos ven la batería solo como un elemento sustituible, los japoneses la consideran un sistema vivo que necesita equilibrio. El calor es su mayor enemigo, la vibración es el saboteador silencioso y la negligencia es el golpe final. Pero cuando se eliminan estos factores, utilizando soportes firmes, protectores térmicos, conexiones limpias y recargas inteligentes, se transforma una pieza común en un componente de larga duración. El secreto no está en gastar más, sino en cuidar mejor. Una simple revisión semanal, un cargador de mantenimiento conectado por la noche, una limpieza trimestral con bicarbonato. Son gestos pequeños pero que suman una década de fiabilidad. Y hay algo más profundo en esta filosofía. Los japoneses ven el coche como una extensión de la disciplina personal. Cuidarlo es una forma de respetar el propio tiempo y evitar el desperdicio. Cada arranque suave, cada viaje sin averías es el resultado directo de la atención, la paciencia y el método. Al final, el verdadero truco japonés no es solo técnico, es cultural. Es comprender que el mantenimiento no es un costo, es una inversión. Es preferir prevenir en 5 minutos lo que costaría horas de dolor de cabeza. Es transformar el hábito en durabilidad y la durabilidad en tranquilidad. Siga estos principios y su batería, incluso la más simple, puede durarle 10 años o más. Arrancará en las frías mañanas, resistirá el calor del verano y soportará largos periodos sin uso. Y cuando oiga el motor arrancar con facilidad, sabrá que no ha sido suerte, sino el método japonés en acción. Porque, al fin y al cabo, quien trata el coche con cuidado nunca se queda en la carretera. Y quien aplica la precisión japonesa convierte incluso una simple batería en un símbolo de confianza y longevidad.